es el tomo número 2. Ese es el que vamos a utilizar. ¿Ya vieron? ¿Ya lo vieron ahí? Yo le voy a tomar foto y lo voy a mandar al chat. ¿Para qué? Para que lo podamos utilizar este semestre, ¿ya? El motivo de esto es para que todos tengamos un seguimiento y tengamos nuestra bibliografía. Me interesó mucho lo que estuvieron poniendo en el chat. Es importante que, por ejemplo, hay información también en PDF, lo pusieron también. El documento, tal vez ya lo hicieron en la descarga. Hay algunas cosas que han cambiado en cuanto, por ejemplo, lo de las ediciones, ¿ya me entendieron? Pero el mismo asunto es lo mismo y etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta por el momento? No, Licta, muchas gracias. Sí, Alejandro. No, ninguna pregunta, Licta. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces esto era lo que quería contarles. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo siguiente. Yo les colgué un contenido hace un ratito, creo que ya lo tienen, está ya en Classroom, en la plataforma. Ojo, nos tenemos que acostumbrar a usar la plataforma. A mí me gusta mucho que utilicemos la plataforma porque en realidad pues es un medio de comunicación y entonces ahí es para que vayamos retroalimentando. ¿Qué manda? ¿Alguien me habló? ¿No? Byron Reyes, ahí va en camino, ¿verdad? Ya va camino para su casa, ¿verdad? Con cuidado. Bueno, entonces, en realidad, no he hablado con el licenciado Gustavo Dochón para ver si el licenciado Abel, que estuvo conmigo apoyándome, veamos si me va a apoyar ahorita. Le voy a preguntar al licenciado Abel también, porque él estuvo conmigo en Derecho Civil 3. Tal vez ustedes lo conocen o lo han escuchado hablar. Ya no pude, pero sí necesito, veamos que a partir del día lunes vamos a tomar la asistencia. ¿Ya? Hoy se están conectando. Ahorita veo que hay 116 personas y hay 134 en esta clase. Entonces creo que falta todavía y estamos pendientes, algunos que van camino a casa, otros que tal vez no se han conectado porque están arreglando su situación con las clases, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mis temas van a ser sencillos. Desde el momento que estamos aplicando una bibliografía de libro en la cual van a ver contenidos, por ejemplo, que yo voy a subir unos videos, me van a hacer ejercicios para ir acumulando puntos de zona. Sí, lo que quiero es que ahorita somos 117 y yo quiero que terminemos los 117. Yo no quiero que al final del curso casi terminemos como 20 o 30, porque como ya han ganado la clase, ¿verdad? Ya no van a ingresar, ¿verdad? Yo lo que quiero es que todos pongamos atención a este curso. Hay algo de este curso que tiene muchas similitudes. Por ejemplo, la mayoría de ustedes conocen el registro de la propiedad, ¿sí o no? Sí, va. Por ende, el registro de la propiedad es una de las instituciones principales en cuanto al tema de la inscripción de bienes inmuebles. El registro de la propiedad tiene una función muy peculiar, y yo lo digo así porque si se dan cuenta, pues tiene varios
varios departamentos. Y dentro de sus departamentos tienen seguridad registral y hasta ahí la Fiscalía de Seguridad Registral y hasta ahí el Ministerio Público. Entonces, por ende, ustedes, si se van a dedicar la mayoría al notariado, por ende, tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a faccionar, en lo que vamos a transcribir, en lo que vamos a hacer hoy en día. Porque es por eso que el Ministerio Público está ahí. ¿Para qué? ¿Y por qué está ahí el Ministerio Público? Para hacer investigaciones. Entonces, aquí es donde vamos a ver y vamos a abrir la pandereta a entrar a conocer el instrumento público y el documento notarial. Hay ciertos documentos que, por ende, pues son formales, o sea, no quiere decir de que tanto lo privado como el instrumento público no son formales. Claro que sí, los dos. La única diferencia es que el instrumento público, ¿qué va? Lleva hojas de papel protocolo, ¿ya? Y por ende, las hojas de papel protocolo, así como estas, que ustedes las van a ver, así ven, estas hojas de papel de protocolo, que es la autorización de escrituras, estas son las que se van a ir ¿a dónde? Al registro de la propiedad con fotocopias certificadas y pagar los impuestos. Aparte están los documentos privados. Los documentos privados son los que nosotros extendemos, por ejemplo, en un documento privado, así, un documento privado, así, ¿verdad? Que lleva sus timbres notariales, sus fiscales y la firma, ¿verdad? Del notario aquí, diciendo, bueno, doy fe ante mí y entonces, por ende, pues es un documento que tiene validez. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con este documento que yo les compartí. ¿Ya lo están viendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Lili, ya se ve. Lili, ya se mira. Va. Va, no, yo le... va. Entonces, este documento, si se dan cuenta, ahorita voy. Aquí está. Ay, disculpen, es mi perrito. Elementos personales del instrumento público. ¿Ya? Bueno, tenemos que hay elementos personales del instrumento público. Sin entrar a un análisis profundo, diríamos que los elementos personales del instrumento público son las partes contratantes y el notario autorizante. Si se dan cuenta, más algún documento necesitamos, ¿verdad? Tenemos que acudir ¿a dónde? Al notario. No obstante, al hacer el estudio detenido, vemos que el notario no se le puede incluir entre los elementos personales. Los elementos personales son aquellos que participan en la redacción de los instrumentos públicos. Estos en doctrina son sujeto, parte, otorgante, compareciente y requiriente. En la práctica se confunde, aunque debemos reconocer que las figuras que más se utilizan en Guatemala son parte, compareciente y otorgante en la escritura pública, el requiriente en el acta notarial y el signatario en el acta de legalización de firmas. Tenemos el sujeto. Es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura. Puede ser que el acto jurídico produzca menoscabo o incremento o alteración en el patrimonio, pero siempre repercute en su esfera jurídica. Podemos afirmar que el sujeto es el titular de un derecho u obligación. El sujeto del derecho es una persona determinada, susceptible de derechos y obligaciones. Tenemos la parte. Es la persona o personas que representan un mismo derecho. Frecuentemente utilizamos este término para señalar a él o a los sujetos de derecho que están creando, modificando, viendo una obligación. La parte puede ser sola o un grupo de personas que representan un mismo derecho. En la compraventa, cuando son dos o más vendedores, estos son los que representan en una sola parte. Tenemos Pérez Fernández del Castillo.
es la persona o personas que ostentan una misma prestación en una escritura. Tenemos también que está el otorgante. Y vamos a ver, ¿a quién no le hagamos una cosa? Y les voy a pedir un favor. ¿Dónde está Alejandro Álvarez Aguilar? Presente, Ligda. Mire, pues le voy a pedir un favor. Usted me va a hacer el favor de aceptarme a todos. Lo voy a convertir, pero es que en coanfitrión. Ok, Ligda. Me va a aceptar a todos los que vayan ingresando para que no haya ninguna, que no. Ninguno se queda afuera. Exactamente, gracias. No tengo pena. Bueno, Ligda. Bueno, entonces tenemos el otorgante. Es quien da el consentimiento, quien directa y personalmente realiza el acto jurídico. Cabanela lo define, es quien otorga la parte que contrata en un documento público. Desde luego, el otorgante no siempre actúa en nombre propio, sino también lo puede hacer en representación de una sociedad u otra persona. En este caso, el apoderado o representante es el otorgante. Tenemos el compareciente. En sentido amplio, el compareciente es cualquier persona y no solo quien requiere al notario. Es también quien comparece e interviene en el instrumento público, entre ellos los testigos, traductores e intérpretes. Tenemos también que otro autor dice Fernando Pérez Fernández del Castillo. Les denomina concurrentes, ya que no se obligan dentro del instrumento notarial, solo asisten al otorgamiento. Jiménez Arnau, haciendo una diferenciación entre el compareciente y la firma. El compareciente pertenece al mundo de los hechos. La parte pertenece a la del derecho. Tenemos el requiriente. En el acta notarial es quien pide al notario que actúe, es quien solicita sus servicios, es quien comparece en el acta, puede actuar en nombre propio y representando a otra persona. Tenemos también el signatario. En Guatemala utilizamos la expresión signatario en las actas de legalización de firmas o auténticas, y es la persona que ha firmado ante el notario y que se legaliza la firma. Tenemos también los auxiliares del notario. La legislación notarial establece que el notario podrá asociarse de testigos y también en algunos casos de intérpretes. En la doctrina se reconocen varias clases de testigos. Lo que utilizan en Guatemala son de conocimiento o de abono, instrumentales, rogados o de asistencia. También tenemos los testigos de conocimiento o de abono. Son los que colaboran con el notario, identificando al otorgante al cual conocen cuando éste no puede identificarse con el documento personal de identificación de PI o pasaporte. Para el caso de extranjeros y deben además ser conocidos del notario. Artículo 29, numeral 4 del Código Notariado. ¿Se acuerda que yo les pedí su código notariado, verdad? ¿Ya lo tienen ahí? Sí, Ligda. Sí. Va. Me hacen el favorazo de leerme el artículo 29, numeral 4. Vamos a ver qué es lo que dice. Artículo 29. Numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no lo conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, veamos también qué es lo que dice el numeral 5, por favor, del mismo artículo. Numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente, conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Muchísimas gracias. Bueno, veamos qué es lo que dice según Salas. Es muy frecuente que ante el notario se presenten personas desconocidas, para él solicitando la autorización de un acto o negocio que deseen celebrar. En esa circunstancia que la ley permite la presencia de los testigos de conocimiento para coadyuvar al notario,
en su deber de identificación de los comparecientes. Son testigos de conocimiento, pues las personas que identifican al compareciente desconocido, según el notario Jiménez Arnau, su intervención está plenamente justificada para el documento notarial, que sea íntegro, acreditando sin posible duda la identidad de los otorgantes. Tenemos los testigos instrumentales. Son aquellos de los cuales el notario puede asociarse para cualquier acto o contrato, pero obligatoriamente al autorizar testamentos o donaciones por causa de muerte. Veamos qué dice el artículo 42 y 44 del Código Notarial. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, mija. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especies especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. 2. La nacionalidad del testador. 3. La presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. 5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. 6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. 7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo, para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. 8. Que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso, y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Y 9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Veamos el artículo 44, por favor. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. 1. La hora en que se otorgan. 2. La presencia de 2 testigos. 3. La expresión por el testador de su última voluntad. 4. La lectura del testamento o de la donación en su caso. Y 5. Las firmas del otorgante o su impresión digital, en su caso de los testigos y del notario y de los intérpretes, si los hubiera. Gracias. Veamos. ¿Parece? Entonces, vemos que aquí también la función que cumplen es establecer que el acto se celebró y que lo expuesto en el instrumento es la voluntad que lo otorgó. En la práctica guatemalteca, aunque la ley faculta al notario o asociarse en los testigos instrumentales en todos los actos y contratos, veamos el artículo 51 del Código Notariado. ¿Quién me lee el artículo 51? Se lo leo yo, Licta. Sí, por favor. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Gracias. Vemos también que raras veces lo hace, excepto en los casos señalados, testamentos y donaciones mortis causas, en los cuales sí obliga su concurrencia, de lo contrario, el mismo resultaría nulo. Vemos en el artículo 977 de su Código Civil, si se dan cuenta, bueno, ustedes ya vieron su Civil 3, ¿verdad? O sea, vieron el instrumento público, el instrumento jurídico, ¿verdad? El negocio jurídico ya lo vieron hace 2 años, el año pasado, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, la misma ley nos faculta a nosotros, pero en realidad tenemos que los testigos instrumentales tienen como misión, según Salas, coadyuvar a la dación de fe que realiza el notario acerca de un acto o negocio jurídico, realizando en su presencia y el cual fue legalmente autorizado en el ejercicio de su cargo como depositario de la fe pública. La exigencia de los testigos para que todos los actos notariales, según el autor mencionado, va en contra de las modernas corrientes doctrinarias del derecho notarial que reciben críticas por la exigencia de testigos. En todos los instrumentos considera que la fe pública es indivisible en su ejercicio y corresponde íntegramente al notario. Vámonos
¿qué es lo que dice de nuestra fe pública? Vamos a ver. Léanme, si me hacen el favor, el artículo 1. ¿Quién me lee el artículo 1, por favor? Buenas tardes, Lita. Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ahora veamos qué dice el artículo 2. Artículo 2. Para ejercer el notario se requiere, primero, ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. Segundo, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Tercero, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellido usuales. Y cuarto, de ser notario, de notoria, honradez. Va, ya se dieron cuenta. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que el notario le corresponde en toda su doctrina, en que él va a ser el que va a tener la fe pública. Cuando nosotros nos están juramentando, desde el momento en que nos están diciendo, miren, levante su mano derecha, la fe pública, desde ese momento ya estamos siendo notarios guatemaltecos. Ya desde ese momento nosotros como notarios pues tenemos esa responsabilidad de ejercer y llevar con decoro y con ética. Es por eso que hoy en día, y vamos a entrar a conocer el código de ética, jóvenes, para que lo tengan también ahí y lo veamos, que a veces es muy difícil que vengan y acudan, por ejemplo, personas de ciertas cuestiones X, acudan a nosotros, pero depende de nosotros si aceptamos o no. Permítame, jóvenes, un momento. Bueno, entonces tenemos aquí la participación de testigos instrumentales desvirtúa los principios doctrinales y lógicas en que se apoya la institución de la fe pública, ya que la misma se desplaza de las manos del notario. Para ser compartida con dichos testigos, quienes conforme el mismo ordenamiento jurídico no tienen potestad para autorizar ningún documento notarial. Desde luego, los testigos no tienen fe pública y el notario tampoco comparte la suya con ellos. Recordemos las características de la fe pública notarial: única, personal, indivisible y no delegable por él. Los testigos pueden dar testimonio de alguna cosa que llegó a su conocimiento en forma directa, pero no de fe pública. Testigos rogados o de asistencia. Tenemos que son los que firman a ruego de un otorgante que no sabe o que no puede firmar y por lo tanto solo deja la impresión digital. Si fueran varios los otorgantes que no supieran firmar, lo hará un testigo rogado por cada parte o grupo que represente uno mismo derecho. Artículo 29, veamos qué dice el numeral 12. ¿Quién me lee el numeral 12 del artículo 29, por favor? Numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo de representante un mismo derecho. Cuando el propio notario
notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias. Calidades para ser testigo. Los testigos deben de ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociera con la autoridad, deberá cerciorarse que su identidad por los medios legales, excepto cuando se trate de testigos de conocimiento. En este caso, sí debe de conocerlos. No puede ser testigos quienes no sepan leer ni escribir, quienes no hablen o no entiendan español, los que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, los ciegos, sordos y mudos, los parientes del notario, los parientes de los otorgantes, salvo en el caso de ser testigos abogados y que no se trate de testamento o donaciones por causa de muerte. Veamos el artículo 53 del Código Notariado. ¿Qué es lo que dice? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 53. No podrán ser testigos. Primero, las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. Segundo, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Tercero, los sordos, mudos o ciegos. Cuarto, los parientes del notario. Y quinto, los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamento o de donaciones por causa de muerte. Gracias. Bueno, entonces tenemos intérpretes. En el caso de una de las partes ignore el idioma español, debe de nombrarse un intérprete, en el cual interviene como compareciente en el instrumento de preferencia. Debe de ser traductor jurado. Y si se diera el caso que el intérprete no supiera o no pudiera firmar, lo hará por un testigo. Entonces tenemos que el artículo 29 en el numeral 6. ¿Qué es lo que dice el numeral 6, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, hijo. Un segundo, disculpe, licenciada. No tenga pena. Ay, Dios mío. Un segundo. Numeral 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Gracias. Bueno, veamos. En el derecho comparado encontramos algunas legislaciones que establecen que si el notario supiera el idioma, el otorgante no es necesario el intérprete. Sin embargo, en la legislación guatemalteca es una formalidad esencial del instrumento público. Artículo 31, numeral 4. ¿Qué es lo que dice en el numeral 4 del artículo 31? Artículo 31, numeral 4. La intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos la calificación jurídica. El notario debe de hacer una calificación jurídica de la capacidad de las partes que intervienen con el instrumento y del contenido del mismo, el cual va a autorizar. En cuanto a la capacidad de las partes que intervienen en el instrumento, el notario, al desempeñar la función legitimadora, da fe de que los sujetos o contratantes son titulares del derecho. En el caso que el otorgante actúe en el nombre de otro, debe calificar la representación que se ejercita, la cual, conforme a la ley y a su juicio, debe de ser suficiente. Vemos las reglas de la consignación de circunstancias personales. Veamos quién me puede ayudar a leer. Andrea Alexandra. ¿Dónde está? Dígame, Lita. Va. Ya. Veamos sobre las reglas de consignación de circunstancias personales. Léamelo, por favor. Ok. Entre ellas tenemos A, la identificación de los comparecientes con el nombre completo, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio. B, la fe de que el notario
conoce a las personas que intervienen en el instrumento. Fe de conocimiento y que los comparecientes aseguran encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. C. Si el notario no conoce a los comparecientes, debe identificarse. Los guatemaltecos, espérame, Linda, que se me está trabando un poquito la pantalla. Los guatemaltecos con el documento personal de identificación DPI y los extranjeros con el pasaporte. El Código de Notariado establece que también pueden identificarse por medio de 2 testigos conocidos del notario, a los que denominamos con anterioridad testigos de conocimiento. D. Cuando se comparece el nombre del otro. El notario debe tener a la vista los documentos que acrediten la representación que se ejercita, la cual debe ser conforme a la ley y a su juicio suficiente para el acto contrario. ¿Sí, Olida? No, veamos los requisitos legales de forma. Veamos, alguien más, veamos. Gracias, Linda. Astrid Velázquez. Astrid Velázquez, ¿dónde está? Sí, licenciada, aquí estoy. Me indicó... Bueno, veamos. Requisitos legales de forma. En la redacción y autorización del instrumento deben cumplirse ciertos requisitos legales de forma. A. Rogación. Es uno de los principios propios del derecho notarial que establece que la intervención siempre es a solicitud de parte. No puede actuarse de oficio, siempre debe pedirse o solicitarse al profesional su intervención. B. Competencia del notariado. El notario debe ser competente. La competencia es una de las cualidades que debe tener el notario, al igual que la honorabilidad y la preparación. Pero al referirnos a la competencia del notario, no lo haremos como una de sus cualidades. El notario debe ser hábil en ejercicio. Esto significa estar habilitado para el ejercicio. No debe tener ningún impedimento, inhabilitación ni prohibición para ejercer, además de ser colegiado activo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Entonces, tenemos también aquí que están los requisitos legales de forma. Tenemos la rogación y la competencia del notario. Pero si nos damos cuenta, tenemos también entre la competencia, tenemos la licitud del acto o contrato, tenemos la unidad de acto, ¿ya? Estos 4, si se dan cuenta, pues obviamente son los requisitos legales de forma para la autorización de un instrumento y que se deben de cumplir. Entonces, uno de los principios del derecho notarial que establece la intervención siempre que esa solicitud de parte. Si se dan cuenta, en todos los documentos comparecen las partes, las siguientes partes, ¿verdad? Por una parte, el comprador y todos los requisitos. El vendedor, y por otra parte, el comprador. Cuando hacemos un instrumento, si se dan cuenta, hablan por sí, comparecen todas las partes. Entonces tenemos aquí también que en esto tenemos que en los casos que el testamento o donación por causa de muerte es necesario que el instrumento lleve hora de inicio y finalización. El instrumento debe leerse íntegramente, ser ratificado y aceptado previa advertencia a los otorgantes de los efectos legales del mismo, así como la obligación del registro del testimonio, si fuere el caso. Posteriormente deben de firmar los otorgantes y comparecientes. Asimismo, también tenemos, si alguno de ellos no puede firmar o no lo pudiera hacer, se dejará la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha u otro especificará el notario y firmará a nuevo un testigo. Por último, la autorización del instrumento con la firma del notario que procedió de las partes ante mí.
También tenemos la escritura pública. Aquí me quiero detener, en la cual tenemos aquí que la escritura pública, tenemos que nuestro código no la define, solo la enumera en los requisitos que debe contener el instrumento público. Y se refiere a la escritura, doctrinariamente encontramos algunas definiciones, por lo que solo mencionaremos las más importantes que aporta Enrique Jiménez Arnau. Para Fernández Casado, es el instrumento público por lo cual una o varias personas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen relaciones del derecho. Pero también tenemos que Novoa Seoane, el documento autorizado por el notario con las solemnidades del derecho a requerimiento de uno o más personas o partes otorgantes con capacidad legal para el acto o contrato a que se refieran, por virtud de la cual se hacen constar la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas particulares con sujeción a las leyes y a la moral. Pero también tenemos otros autores y vemos que lo que dice Aguado, la escritura se refiere a la creación, modificación o extinción de una relación jurídica de lo más general y exactamente contiene un negocio jurídico. También tenemos, permítame jóvenes, aquí está. Tenemos también el López Palop, que es el documento autorizado por el notario competente en el que se consigna la creación, modificación o extinción de una relación de derecho entre personas capaces. Aspetía, el original autorizado por el notario en el que consta la esencia de un contrato o de un acto jurídico inter vivos o de última voluntad, refiriéndose por lo tanto siempre a una declaración de voluntad. Por su parte, el argentino L. Neri aporta las siguientes: son escrituras públicas las que con formalidades de ley se hacen ante un escribano público u otro funcionario autorizado para ejercer las mismas condiciones. Entonces dice, podemos concluir diciendo que es la autorizada por el notario en el protocolo a su cargo, al requerimiento de la parte en la que hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose a sus otorgantes en términos pactados. Tenemos también una clasificación. Con respecto a la clasificación de escrituras, expresa Jiménez Arnau, si lo característico de la escritura es crear o recoger formalmente un negocio jurídico o expresar una declaración de voluntad, habrá tantas clases de escrituras cuantas sean las del negocio jurídico. Es frecuente reducir la clasificación solo a dos términos: escrituras inter vivos y escrituras mortis causa. Si se dan cuenta, hoy en día es por eso que en el registro de la propiedad están en seguridad registral, está el Ministerio Público, porque lo que han hecho es que muchas personas de aquí han quitado propiedades a personas grandes, a personas de la tercera edad. Entonces es donde crea cierta suspicacia. Cuando les digo cierta suspicacia es que el registro de la propiedad, bueno, miran y dicen, bueno, ¿por qué no se ha movido una escritura más de 60 años y por qué ahora la vienen a mover este año? ¿Verdad? Es por eso que ponen candados en seguridad registral y por eso que se va con una anotación para que esa seguridad registral venga y haga la denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público pues empieza a investigar. Es por eso que, permítanme, jóvenes. Ya, jóvenes, disculpen. Es por eso que muchas veces, bueno, en seguridad registral, por eso es que hacen todo este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? De todos modos, el día lunes, pues ya espero que todos tengan el libro y vemos ya unas cosas puntuales en el libro. Vamos a ver también varios ejemplos. Vamos a ver la parte práctica también, que eso es para que sepan ustedes también. Les voy a compartir también un documento también, yo lo voy a escanear, donde estén todo lo de los timbres también, los timbres notariales, para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y automáticamente pues tienen que leer la ley de timbres fiscales, porque
por supuesto que si no leen la ley, estamos fregados, ¿verdad? ¿Preguntas por el momento? No, Lick. No, Lick, ¿No? gracias. Todo bien, Lick. Va. Cuéntenme, hay 123. Bueno, no sé con cuántos vamos a terminar. ¿No saben si ya se terminaron de inscribir todos? Ni idea, Licta, pero he estado dejando entrar y algunos han salido. Hemos llegado a 125, 126, después baja. No sé. Bueno, no sé. Yo no sé cuántos voy a tener este semestre. No sé si ya todos se terminaron de inscribir o hasta la otra semana, o están viendo, están calculando, ¿verdad? Cuáles son las salas de todos los maestros de plano. Digo yo. Pero usted dice que se asustan, dice usted. yo digo. Sí, fíjense que sí. Al menos, imagínense que de nosotros, no sé cuántos somos de derecho notarial. Al menos les puedo decir de que, bueno, en Civil 3, un ejemplo, el 22 de agosto. ¿Cuándo es 22 de agosto? Pronto. Es el examen, la primera retrasada. Yo tengo en Civil 3, o si en caso alguien se va a examinar, ya se los dije. Muchas gracias, bendición. Lo que pasa es que me mandaron información por eso. Por eso es que estoy ahorita viendo esto. Bueno, entonces, punto y aparte. Era un receso. El autor aludido las distingue así. Por la naturaleza de la relación jurídica en escrituras intervivos y motis causa, por los comparecientes unilaterales y bilaterales, por índole de las prestaciones acordadas a título oneroso y a título gratuito, por la tipicidad o antipicidad nominadas e innominadas, por las modalidades de las obligaciones, actos puros y condicionales, por las formalidades del otorgamiento con unidad de acto y de otorgamiento sucesivo, por su finalidad principales de ratificación y complementarias. Pero tenemos que lo que dice el argentino. El argentino Neri desarrolla la siguiente, Neri desarrolla las siguientes clases: escrituras positivas o negativas, escrituras unilaterales o bilaterales, escrituras intervivos y mortis causa. De las primeras, vamos a ver de que las explican las positivas. La acción puede dar lugar al nacimiento, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Ejemplo, las relativas a la venta del inmueble, transferencia del dominio seguido de la tradición de la cosa. Y negativas, el contenido jurídico es el resultado de la omisión en un acto, pues esta omisión puede engendrar también el nacimiento, modificación, transferencia o extinción de un derecho o obligaciones. Una escritura de obligación de no hacer en la que todo se reduce a determinar las consecuencias de violación del no hacer, que entraña sobre todo en los supuestos en que ese no hacer consiste no en tolerar el acto del acreedor, sino en una directa y personal omisión. No derribar un árbol, no levantar una pared, no establecerse un negocio dentro de un radio o en un plazo de dados, no reeditar un libro, no revelar un secreto industrial o comercial. Esto también se aplica aquí en Guatemala. No sé si ustedes están viendo su derecho mercantil, ¿verdad? Van a ver su derecho de la propiedad intelectual, donde ahí se miran los secretos industriales. Pero si nos damos cuenta también, cuando nosotros vamos por carretera, si se dan cuenta las piedras, un ejemplo les voy a dar. Antes tenían un ejemplo en que pintaban las piedras de los partidos políticos, pero ¿qué pasó? Que les prohibieron, ¿por qué? Porque ese es un delito. ¿Ya? Entonces aquí dice, no levantar una pared, no derribar un árbol, no establecer con un negocio dentro de un radio o en un plazo de dados. Pero también no derribar un árbol, pero también viene abarcando también lo del tema de las piedras. ¿Ya? Es por eso que aquí nos dejan a nosotros las escrituras positivas o negativas.
Para ir viendo esto, yo quiero que veamos algo, permítame. Están viendo esto, ¿verdad? Este es el programa de estudios. Quiero dejarles claro que dentro del programa de estudios vamos a ver varios temas. Si se dan cuenta, estamos viendo el instrumento personal, instrumentos personales del instrumento público. O sea, vamos a ver el otorgante, comparecientes, requiriente, intervenientes o auxiliares. Tenemos también la representación. Si nos damos cuenta, ya venimos con la escritura pública. Es por eso que me quiero quedar aquí para ir bajando, porque el día lunes vamos a ver el libro de Neri Muñoz. Yo sé que todos ya lo tienen, no puede ser que alguien lo compre el fin de semana en la librería jurídica, que eso no hay ningún inconveniente. Vayan haciendo, y el consejo que les doy, vayan haciendo su biblioteca de libros. Vayan haciendo poco a poco. Es por eso que es principal, ustedes que van a ser futuros profesionales del derecho, vayan haciendo su pequeña biblioteca para que vayan coleccionando los libros, para que el día de mañana, si lo quieran ustedes consultar, por lo menos no van a decir, ay, mira vos al colega, ¿verdad? Mira vos, fíjate que me falta tal cosa, o ayúdame, porque miren, jóvenes, es una vergüenza el día de mañana. Yo les digo, en que, por ejemplo, que ustedes van a una audiencia, ¿verdad? De cualquiera, no van a sacar todas las copias. Se supone que, bueno, he visto colegas y se los voy a poner el ejemplo, ay, dan un rosario de artículos, y entonces el juez, esa es una anécdota, ¿verdad? Yo fui a una audiencia así, y el juez solo se queda así como diciendo, bueno, ¿y qué pasó, verdad? ¿Por qué no hablan lo principal? O sea, no quiere decir que no está malo, pero tienen que seguir estudiando. Por eso les digo, vayan haciendo su colección de libros, su pequeña biblioteca, para ir teniendo ahí. Inclusive, los mismos códigos. O sea, vayan tratando de irse memorizando, porque créanme que hay colegas que hacen, miren, no sé qué, no sé cuánto, y artículo, bla, 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 bla. Pero a la hora de dar conclusiones ante el juez, no dice nada. No dice nada. Discúlpeme, somos 48,000 de abogados, notarios. Bueno, quitemos lo de las ciencias afines, menos 10,000. Quitemos 10,000, menos ¿qué? 10,000 somos como 35,000, algo así. Quitemos las ciencias afines. Pero créanme que es una vergüenza. Entonces vayan haciendo su pequeña colección, y tampoco cuando vayan a representar a un caso o algo, no vayan a llevar las copias de los libros, así como hay colegas que llevan, o sea, no saben. Ustedes están ahorita ya en el 8º semestre, es porque ustedes ya pasaron desde el primer año hasta ahorita, ya pasaron lo peor, ¿verdad? Y ahorita con lo que la recta final, pues ya no es mucho, porque ya pasaron y todas las clases, han visto cuántos catedráticos han tenido, han sido buenos, han sido malos, más o menos, así más o menos. Entonces, traten de ir encontrando esas experiencias para que el día de mañana, por favor, jóvenes, créanme, no vayan a hacer lo que hacen muchos colegas. Porque yo miro ahí, yo he acompañado a mi esposo por un caso que él tiene, ¿verdad? Y créanme que me quedo así, porque yo no lo puedo, o sea, no puedo por el tema de que como tengo un 011, no puedo estar así presente, ¿verdad? Pero he visto yo, ay Dios, hasta vergüenza me da ahí, créanme, jóvenes. Pero bueno, me quiero quedar aquí porque el tema es que el día lunes vamos a ver lo del tema del libro de Neri Muñoz. Tal vez algunos de ustedes ahorita, no sé si les toca alguna clase en específico, ¿verdad? ¿Les toca clases? Sí, derecho procesal del trabajo. Derecho procesal del trabajo. Va, entonces, creo que
derecho, bueno, ya vieron, derecho procesal del trabajo es muy interesante esa clase. Y tienen que ponerle ojo, porque también vienen los juicios, ¿verdad? A ver qué tipo de juicio, el juicio ordinario, la demanda laboral, ¿verdad? Por el caso de pago de prestación, ¿verdad? Prestación de servicios, ¿verdad? Todo lo que son las demandas, que por cierto, ahí se tardan como más de 15 meses. Sí, Gabriela Flores.